Comenzó con un llamado de parte de Dios para la vida de papá. Papá estaba, después de haber salido del ministerio donde estábamos sirviendo, papá se tuvo un tiempo que estuvo él orando en casa. Él estaba triste, sí estaba desconcertado, hasta que llegó un hermano, él venía de Houston, no conocía a papá. Y él llegó preguntando por él. Mi mamá lo recibió, le dijo, se presentó el hermano, no recuerdo su nombre, y el hermano dijo, es que yo tengo una palabra de parte de Dios para el pastor. Entonces mi papá lo hizo pasar y cuando él pasa le da una palabra de confirmación de que Dios lo iba a levantar en un nuevo ministerio. Él no lo conocía, dice, yo no tengo el gusto y placer de conocerlo, pastor, pero vengo de parte de Dios, yo estaba orando, vengo desde Houston y Dios me indicó ir hasta Progreso, buscarlo usted, yo no lo conozco, pero Dios me dio esta palabra que Dios lo iba a levantar, un nuevo ministerio, y en ese momento papá supo que tenía que empezar a iniciar este ministerio que hoy estamos celebrando estos 25 años, que no nació en la emoción, sino nació en el corazón de Dios y que pudimos ver que fue Dios el que inició este ministerio. Dice, y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo encerrado? ¿Qué estás haciendo? Yo te di el ministerio. Salte, órale para arriba. Así le digo, mijitas, así te dijo. Así me dijo, pues hay que echarle ganas. Pues vamos a echarle ganas. ¿Cómo ves si hacemos cultos? Le hablo a la hermana Lupita, a la hermana Pablo. ¿Sí? ¿Cómo crees? Y si nos unimos a ellos, que la familia es nomás las dos familias, pues vámonos. Y así fue que Dios le habló a él por medio del hermano. Me dice, ¿cómo ves, ahorita vamos a ver? Sí, viejita, porque no podemos estar así. No podemos estar así parados. No, se levantó. Ahora sí que aquí como Eliseo, que es que estaba tirado allí en un árbol, que le dijo, levántate, porque largo camino te espera. Y oye, mis esposo, nos queda mucho, penquitas, nos queda mucho que recorrer. No, sí, no he hecho nada. No, no hemos hecho nada, pues señor, entonces adelante. Y fue cuando empezó otra vez. Nos juntamos varias familias a orar en nuestra casa, que es su casa, y de ahí 2 servicios solamente creo de oración y después fue gente, no sé cómo se dio cuenta y se reunió con nosotros y tuvimos que salir al patio de mi casa porque mi sala era insuficiente para seguir con el culto. Tuvimos que salir, como le digo, al patio de mi casa y se llenó de gente. No cabíamos ni afuera ni en la sala. Y tuvimos que buscar un lugar amplio porque éramos muchas personas ya. Empezamos en la casa del hermano Pablo y se fue añadiendo poco a poquito y gracias a Dios, cuando Dios le dio la visión a mi esposo, esa visión después de ahí ya no cabíamos, nos fuimos afuera del patio de su casa del hermano Pablo, ahí ya fue que empezó la iglesia, empezó a añadirse la gente, empezó y no sé quién, si don Pancho Pulido, no me acuerdo quién, él llegó con bastantes sillas, nos las regaló las sillas y empezamos ahí. Me acuerdo muy bien que papá y junto con el hermano Pablo nosotros estábamos pidiendo a Dios un lugar, pero que Dios nos moviera a un lugar más grande. Y la única manera de ver o la respuesta de parte de Dios era que ese día que ya no cupiéramos en el porche, que era ahí donde íbamos a tener que buscar un lugar donde congregarnos. Un domingo empezamos a ver que ya no cabíamos en el porche. Entonces vimos la confirmación de que Dios nos tenía que mover de ahí. Y fue que empezamos a buscar un lugar donde congregarnos. Cuando ya no cabíamos allí, entonces mi esposo rentó una bodega que era de la familia Cerda, ahí Cerna, y allí nos rentaron. Ahí nos rentaban esa bodega por $400. Entonces, ¿cómo le hacíamos? Nos íbamos los que tenían tarjeta para pasar a Estados Unidos. Mi esposo dijo, pues vámonos a trabajar allá, a lavar carros para poder juntar para la renta. Y juntábamos los $400 cada mes. Ahí hacíamos los cultos, ahí estuvimos alrededor de 2 años más o menos, estando en la iglesia.
sirviendo a Dios, viendo el mover de Dios, el crecimiento de la iglesia, gente que se fue adhiriendo al ministerio y el inicio de lo que hoy es la Iglesia Expansión de Vida, el ministerio. Cuando ya de allí llegó don Zamora, le dijo a mi esposo, él empezó a reunirse con nosotros y él le dijo que le donaba un terreno. Y ese terreno es a donde ahorita está la iglesia local. Ese es el terreno que le donó el señor Zamora a mi esposo. Se lo donó con escrituras y todo. Cuando empezamos aquí, nada más era la pura barda, no tenía más arriba. Y allí empezó mi esposo con $20. No tenía nada de dinero. Pero yo le decía, hijitas, ¿cómo vas a...? Tú no te preocupes, por fe, Dios va a hacer lo demás. Y él fue a Río Bravo, no me acuerdo si fue con el hermano Pablo, y llegó con el delegado de Río Bravo, no sé quién era en aquel tiempo. Entonces fue cuando dijo, ¿cuánto me cobra por esto? En aquel tiempo creo que le cobraba 18,000 pesos. Y le dijo, no tengo, señor. ¿Cuánto yo traigo? $20, nada más. Nada más trae 20, nada más. Vamos a hacer una cosa, le dijo el señor, vamos a hacer una cosa. Haga una oración por mí y le doy el permiso. Y así, está bien. Y no le cobró nada. Y fue cuando empezó así la iglesia. Y empezamos todos a colaborar con nuestro granito de arena. Empezamos con nuestros niños aquí. Recuerdo que veníamos a las oraciones y no había techo, no había más que nos esperaba el solecito, el agua, pero aún cuando llovía nosotros nos hincábamos, el agua pasaba a un lado, pero nosotros aquí permanecíamos. Llegamos nosotros en el momento en el que todavía no se terminaban de poner el piso. Las sillas de aquel momento eran de plástico, teníamos abanicos, no había puerta en el templo, en aquel tiempo tampoco había algunas ventanas, pero lo que caracterizaba en aquel tiempo a la iglesia era de que la presencia de Dios se sentía. Toda la gente que llegaba de visita, ellos daban testimonio que ellos podían percibir la presencia de Dios. Recuerdo cuando estábamos, casi la mayoría de la iglesia, estábamos extendiendo la tierra y pisoneando, todos pisoneando, las hermanas, los hermanos, jóvenes, niños, porque ya estaba el proyecto para echar el piso, el firme. Entonces me acuerdo que estábamos ahí todos los hermanos y carretillas y algunos hermanos que ya no están con nosotros, pero por parte de, pero me acuerdo que estábamos desde niños, hermanas, hermanos y estábamos pisoneando la tierra. Fue algo que la gente pudo motivarse. Y también algo muy importante es de que en aquel momento la iglesia perseveraba en recaudar fondos para la construcción de la iglesia. Se organizaba venta de pollo, se realizaban muchas actividades de modo que pudiese la iglesia tener esa economía para poder emprender lo que hacía falta. Poco a poco se terminó el piso, poco a poco se colocaron lo que hacía falta para poder tener bien el templo. La iglesia, hay familias que se metieron, por ejemplo, la familia del hermano Mario Flores, los Ramírez, Arturo, las Marías, que le decíamos las Marías, muchas familias que ya no están aquí, pero ellas se involucraron en actividades, la familia Muñoz, él nos dio las láminas de la iglesia, había un muchacho que era de Puebla, Gamaliel, él se sacó de la Lotería Nacional, él se metió a la lotería y ganó dinero. Entonces dijo, pastor, los invito a comer. Y nos fuimos a Río Bravo y a mi esposo le dio en aquel tiempo $10,000, dice, de diezmo. Pero mi esposo no los ocupó para él. Compró toda la varilla, todos los polines de la iglesia, todos los compró con ese dinero. Y de un diezmo mi esposo también compró todas las sillas, las de lámina que están. Dices, palabra del Señor. Y veíamos cómo Dios nos bendecía. Obviamente entusiasmados, felices por la visión de mi padre, la visión que Dios le había dado, que vimos cómo empezó a florecer de una manera grande, como inclusive en los trabajos de construcción. Me acuerdo que había pues, gente motivada como hasta ahorita. Obviamente van cambiando los tiempos, las etapas, las épocas, pero siempre la iglesia se ha visto unida, siempre la iglesia se ha visto entusiasmada con cada proyecto, con cada trabajo y eso fue la
pues la visión que marcó y que ha sido marcada en la expansión de vida de mi padre y ahora la vida de mi hermano Isaí. Pues nos motivaba pues a seguir creciendo, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? Que cada día Dios añadía a su pueblo y eso era una motivación para nosotros, echarle más ganas siempre, en los cultos, estar siempre permaneciendo hasta hoy en día, gracias a Dios. ¿Qué es lo que nos motivaba? Siempre nos ha motivado saber que hemos recibido la salvación en Cristo Jesús y eso nos ha llevado a ir buscando cada día crecer espiritualmente. Y como miembros nosotros también pudimos aportar algo de lo que el Señor nos ha dado y pudimos ver la gloria de Dios y todos en grupo, en conjunto, con nuestro pastor, mano a mano, con él unidos. Y ha crecido la iglesia, ha crecido este lugar, ¿verdad? Materialmente, pues vamos añadiendo poco a poco lo que el Señor nos bendice, se va haciendo mejor esto, pero lo más importante es que están llegando más almas, están llegando las almas, algunas que se fueron por un tiempo, pero están regresando y personas que han venido nuevas. Pues sus enseñanzas fueron muy eficaces porque hasta hoy en día, pues gracias a Dios, hay fruto de su trabajo. Sus mensajes fueron cristocéntricos, pues sus enseñanzas hasta aquí, podemos decir que nosotros fuimos frutos de el entonces cuando se inició ahí en la bodega. Con esa dedicación, con esa enseñanza, siempre con enseñanza, como cristianos, educándonos cada día en la palabra. Ellos nos abrazaron o nos acogieron no como miembros, sino como hijos. Y entonces como hijos nos trataban con mucho amor, pero también nos corregían. Entonces, porque decía, yo a ustedes los quiero no como miembros de la iglesia, los quiero como hijos, decía el pastor. Entonces, como tal, pues recibíamos, como luego decía mi esposo, bueno y malo. Mi papá en sí era muy estricto. Era muy cariñoso conmigo, pero en cuestión de los cultos, del servicio, sí era muy estricto. Le aprendí mucho, fue un hombre muy sabio. Yo creo que en eso papá siempre se enfocó en eso, que sirviéramos cada día mejor y que sea para Dios de excelencia. Ay, hermano, pues era el pastor, ay, pues no tengo palabras para decir, era muy buen pastor. Aprendimos mucho de él. Mucho cariño, él nos estimaba mucho, tanto a mi esposo como a mis hijas, porque él las vio desde chiquitas a todas, y pues él incluso es padrino de 2 de ellas. Era estricto, era alguien que siempre como padre impulsaba a buscar de Dios. Siempre el anhelo de él era que yo buscara más de Dios y así era mi padre. Y como pastor, pues un hombre que Dios usó y dejó un buen legado, una buena huella en cuanto al ministerio, en cuanto al pastorado. Excelente pastor, de mucha ayuda para nuestras vidas, para nuestra familia, porque sí, él nos daba ánimo de seguir. Muy agradecidos con él. Pues muy, muy bonito, nos hacía sentir en casa. Pues el trato hacia nosotros siempre fue muy, muy lindo, o sea, siempre fue muy especial y yo creo que con todos, ¿verdad? Pero siempre como que siempre nos identificaba mucho por nosotros, ¿verdad? Por las Córdoba, como si fuera pues casi como un padre, no sé, como que era parte de la familia y había mucha confianza con él y pues sí, son recuerdos que todavía tenemos. De pláticas, ¿verdad? De conocerlo como un hombre muy sabio y bueno y muy querido por nuestra familia, como un amigo de mis padres. Hay muchos recuerdos. Para mí no tengo palabras, fue para mí un padre espiritual, me recibió a la iglesia con todo su corazón, a lo mejor se oiría, no sé cómo, pero fui muy consentida, nunca me regañó y cuando me hablaba con mucho amor, que yo continuara y siguiera adelante, me apreció mucho,
él siempre me dio buenos consejos para seguir adelante, para continuar y siempre me decía, échele ganas, no se detenga. Fueron palabras muy sabias y siempre me apoyó mucho en todo. Cuando yo empecé a servir a la iglesia, él me apoyó bastante. En lo personal, traigo unos recuerdos bien bonitos, esas hermosas convivencias de después de la oración, ir a tomar café, donde eran momentos muy alegres, eran momentos que yo en lo personal lo traigo en mi mente y unas palabras que él siempre nos comentaba al estar platicando, al estar riendo, que el día que él faltara, que lo recordáramos siempre como él era, un pastor alegre, un pastor contento, siempre riendo, ¿verdad? Siempre me decía, hermano, el día que yo falte, siempre recuérdame, platiquen de las cosas buenas que ustedes han vivido conmigo. Y eso yo lo traigo en mi mente y en mi corazón bien grabado. Me acuerdo que años antes de que partiera con el Señor, agarrábamos de cantar juntos en la iglesia y eso para mí me queda aquí en mi corazón y jamás se me va a olvidar que cada domingo me decía, a ver, güerita, ¿ahora qué canto? ¿Ahora qué vamos a cantar? Él ya llevaba su guitarrita y entre los dos cantábamos, ¿verdad? Para la honra y gloria de Dios. No puedo decir más que cosas bonitas, cosas agradables y cosas buenas. El legado ha sido una bendición, porque el ministerio digamos que la visión que Dios le dio a mi padre fue tan clara y que se continúa. Y puedo yo ver el fruto, quizás lo que él no vio, muchos lo estamos viendo. El crecimiento que él a lo mejor un día pensó y creyó y lo declaró, ahora lo estamos viendo en el legado que dejó en la vida de mi hermano, que él lo continúa y que está creciendo de una manera grande, en bendición y para bendición, y es una bendición poder llegar a esos 25 años y poder ver el fruto que dejó la visión de mi padre. Pues me da gusto porque yo lo veo y dije, se está cumpliendo lo que mi esposo le dijo a Isaí. Se está cumpliendo, yo lo estoy viendo. Se está cumpliendo lo que él le dijo. Entonces ya lo estoy viendo yo. Como él decía, yo ya no lo voy a ver. Yo ya no, hijo, ya no lo voy a ver. Pero yo lo estoy viendo. Y me da gusto. Le digo, hijo, me da gusto que todo lo que tú estás haciendo en la iglesia está muy bien, hijo. Me da gusto. Él fue excelente esposo, excelente pastor, excelente consejero, que te daba consejos que... Por eso él tenía para todo, hijo. Para todo tenía él. Si era algo, esto. Era esto. Y le venían especialmente y le hablaban, pastores, que necesito, venga, sí, él era buen consejero, buen padre, en todo, hijo, era buen maestro. Como todo principio de un ministerio, siempre hay unas dudas, siempre hay temores, tal vez en uno, pero si algo yo vi siempre una fe y que es una fe que impactó y que todavía sigue impactando nuestras vidas. Quienes lo conocimos, mi papá, él nunca se detuvo. Si alguien yo puedo dar testimonio de que desde el momento en que empezó este ministerio, fue un hombre de fe, un hombre que no se rajó. Y yo nunca lo vi desanimado, nunca lo vi triste, al contrario, fue un revulsivo para él este ministerio. Empezar este ministerio para él fue algo que nos impactó su fe. El hermano Pablo, su fe, su confianza, mis hermanos que estaban ahí, fue algo bien importante. Para uno tal vez dudar, porque venía uno acostumbrado a estar en una iglesia ya establecida por años, pero iniciar un nuevo ministerio, pues yo como joven, sí, yo a veces extrañaba otros lugares porque no sabía yo realmente qué pasaba en la mente de papá, pero en la mente de papá era un hombre de fe y sabía para dónde iba, había creído en el Dios de lo imposible. El mensaje que queremos darle a la iglesia es el mensaje que papá nos dejó. Siempre fue un mensaje de no nos conformemos, que no nos confiemos. Ese fue el mensaje de él. Cuando papá estaba en el tiempo que él estuve llevándolo al doctor, él me dio un consejo y me dijo, hijo, mi consejo es no te confíes, no te confíes. Siempre tienes que saber que Dios está contigo. El mensaje que hoy podemos darle a la iglesia es sigamos adelante. No nos confiemos porque todavía tenemos la carrera, está por delante, por terminar. Tal vez en el camino va a haber muchos obstáculos, como lo ha habido estos 25 años. Hemos visto tal vez caídas, heridas, frustraciones de no poder alcanzar muchas cosas, pero llegar a este año, 25 años de aniversario, esa es la prueba fiel de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
sigamos adelante, sigamos buscando a Dios, creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que es el mensaje que hoy podemos darle a la iglesia. No te detengas, busquemos a Dios y crezcamos en el conocimiento de Él. ¿Verdad, pastora? Así es. Pues que sigamos unidos y todos con un mismo propósito y seguir con el legado de mi suegro, porque el pastor Benjamín nos dejó una vara alta, como dicen. Sí. Entonces tenemos que seguir con eso y decirles que no se rindan. Amén. Que a veces muchas cabezas pensamos diferente, pero Dios siempre toma el control de cada decisión y Él va al frente de nosotros y está al frente de la iglesia, está en medio de la iglesia y que sigamos avanzando, que sigamos confiando, que sigamos con esa fe, que sigamos dando todo para expansión de vida. Vamos para cosas grandes. Para el reino, extensión del reino. Amén. De Dios, como somos llamados, expansión de vida. Fuimos llamados para expandirnos. Felices 25 años, expansión de vida. Y vamos por más. Hashtag Somos expansión.